Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones, iniciando el mes cívico, el mes dedicado a la patria. Y orgullosos de ser hijos del Salvador, debemos sentirnos, y por eso este mes debemos dedicarlo a reflexionar en torno a qué significa ser patria realmente en estos tiempos. Hay muchas formas de hacerlo. En este canal le presentaremos algunas de esas formas de hacer más grande la patria en la que vivimos, a la que amamos, a la que nos ha visto nacer. Esta mañana está con nosotros, esta noche mejor dicho, está con nosotros el señor Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Gerson Martínez. Bienvenido, ministro. Gracias, Luis. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Ministro, vamos a medirle el pulso, cómo avanza este proyecto que está en pleno desarrollo, como es el SITRAMS, el Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. Vimos ayer en las noticias que hay un avance importante en la construcción de la terminal, que entiendo es uno de los puntos fundamentales de la implementación de este nuevo sistema, ministro. Bueno, sí, efectivamente la terminal lleva un 72% de avance, 72.6% de avance, y está formada por el conjunto de planteles, está formada por un corredor subterráneo, está formada por el sistema de ascensores. En este momento se está construyendo la infraestructura para el sistema de 4 ascensores para la población. Está formada también por la pista para el movimiento de los buses articulados. Está formada por el sistema de iluminación diurno y nocturno. Está formada por las instalaciones para comerciales que también van a funcionar en la zona, y también está formada por un sistema de videovigilancia, de un software, un centro de control y 50 cámaras que van a estar al servicio de las instalaciones de la terminal de integración. Así que el avance es bueno, pero lo más importante, fuimos a supervisar la calidad. La calidad de la obra está garantizada y con los mismos recursos. Ahora, ministro, le iba a preguntar, nosotros estamos acostumbrados como salvadoreños, lo que conocemos, digamos, aquí, son las terminales de buses, terminales de autobuses, sobre todo las terminales que van para el interior del país. Si hubiera que marcar así una diferencia entre lo que... ¿qué podemos esperar de diferente en el funcionamiento de esta terminal de integración? Bueno, creo que un tecnócrata hablaría de la modernidad, de la tecnología, de esa cosa. No, yo creo que en realidad la diferencia es que esta es una infraestructura humanizada, es decir, al servicio de los seres humanos, al servicio de esas 320,000 personas que ya sacaron su tarjeta de uso del SITRAMS, al servicio de la totalidad, del universo de personas que se movilizan de San Martín, de Soyapango, de Ilopango hacia San Salvador. Es un universo de 430,000 personas, de las cuales 320,000 ya son usuarias del SITRAMS, en el sentido que son tarjetavientes. El SITRAMS hasta hace 3 noches, que es el último corte que yo tengo, había movido 2.8 millones de pasajes, o sea, de pasajeros. Eso da una idea del impacto, no obstante que solo son 37 unidades articuladas que existen. Eso nos da una idea. Al lograr la meta de 200 unidades, se tendrá capacidad de atender la demanda de esa zona, y gradualmente, con esa gradualidad, se irá retirando del carril donde ahora circulan el resto de vehículos, se irá retirando los autobuses, que pasarían más bien a las rutas alimentadoras. Entiendo, ministro, que para antes que termine el año se duplica prácticamente la cantidad de buses.
Bueno, en realidad debo decirles que eso está en dependencia también de lo que hagan los sectores privados, la unidad de empresarios o quienes entren a prestar el servicio. El Estado no estaba utilizando ni un centavo de los ciudadanos para la adquisición de las unidades. Lo que nosotros establecemos son normas técnicas que deben cumplirse estrictamente, como las normas, el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal para que tengan rampas de acceso para las personas, los niños con discapacidad, para que tengan espacios con seguro para las señoras o señores que tienen alguna discapacidad. Es decir, ese tipo de normas técnicas como la incorporación de los motores de última generación que hagan las menores emisiones de gases cancerígenos. Se está en el resto de unidades que circulan en el país y que vienen del pasado, pero que todavía circulan, son unidades que queman 5.000 unidades cancerígenas por 1 millón de unidades. Estas solo queman 50. O sea, son los motores más avanzados, los motores Euro 5. Y así se tendrá que ir exigiendo a los privados que presten el servicio que incorporen las tecnologías más limpias y avanzadas. Ahora, ministro, siempre siguen habiendo quejas del tráfico pesado que se genera en la zona, sobre todo en la zona de Soyapango. Y justificados. Ahora, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo, mejor dicho, para evitar esto? ¿Y en qué medida la implementación, que entiendo es progresiva del CITRAMS, va a venir a despejar esto? Digo, porque hay quienes pueden pensar que eso va a ser siempre así. Sí. Es que el sistema no está construido. El sistema se está iniciando a construir. Esto es como una criatura. El bebé apenas está dando su primer paso. Entonces no puedes esperar que el niño que está dando su primer paso resuelva los problemas de 70 años. Pero lo importante es que hay un gobierno que se decidió a comenzar en medio de la mayor andanada de ataques que no han cesado, pero tampoco nosotros vamos a torcer el paso ni a disminuir el paso. Lo que vamos a garantizar es que los pasos de esta criatura sean rectos, sean derechos, no torcidos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Igual derecho, y repito, igual derecho para la movilidad efectiva tienen los 320,000 salvadoreños que viven allí en las zonas de Soyapango, Ilopango y San Martín. El mismo derecho a la movilidad efectiva tienen que las personas que tienen carro. El mismo derecho. Entonces nosotros tenemos que tutelar ambos. El punto es que ese es el punto de llegada, no es el punto de partida. Es como aquí en el país, históricamente, todo mundo tiene el derecho humano a la vivienda y a la igualdad. Sí, pero nosotros encontramos un déficit habitacional de 500,000 viviendas, de 500,000 de viviendas. Y estamos trabajando para ir resolviendo eso. Del mismo modo, la construcción de la prosperidad y de la democracia es un proceso, pero ese proceso se ha iniciado. En relación al derecho a la efectiva movilidad de las personas que tienen coche, que tienen carro, ¿cómo se va a tutelar eso? Bueno, tenemos un sistema de gestión de tráfico, pero eso es insuficiente. Aquí hay un tema de espacios, porque los vehículos crecen en magnitudes exponenciales. Cada año, cada mes, cada semana entran más vehículos nuevos y usados. Pero las calles sus espacios no pueden crecer en la misma dimensión. Por eso se requieren estos sistemas. Y los esfuerzos del Estado, los emprendimientos de nuestro gobierno, que están orientados a dotar a las personas que tienen vehículos y que hoy tienen dificultades, les vamos a dotar de una vía de 4 carriles. Hasta hoy, la calle que va del Boulevard del Ejército
de Cárcel de Mujeres hasta Ciudad Delgado, atravesando Soyapango, es de 2 carriles. Que es la que llega, la que conecta con Aguacaliente. Sí, la que va a desembocar a las 5 de noviembre. Históricamente han sido 2 carriles. Ahora, ya en un segmento que viene de Ciudad Delgado hacia Soyapango, ya tiene 3 carriles. Y eso lo hemos hecho nosotros como parte del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana. No hemos solicitado un préstamo, se está terminando los estudios topográficos de geometría, etcétera, y estamos avanzando hacia la intervención. Vamos a meter maquinaria, equipos, ingenieros, para ampliar a 4 carriles, y le vamos a heredar a los ciudadanos de Soyapango, Ilopango y San Martín, y a las personas que vienen de la zona oriental, les vamos a heredar un nuevo bulevar de 4 carriles, paralelo al Boulevard del Ejército. Vamos a ver, solo para precisar, ministro, ¿sería desde Cárcel de Mujeres, que es frente a la colonia Santa Lucía prácticamente, hasta Ciudad Delgado? Sí, es el empalme, el empalme del Boulevard del Ejército hasta Ciudad Delgado, pero en una segunda etapa también vamos a intervenir hasta la Troncal del Norte, hasta las 5 de noviembre. Por supuesto, esto tiene que ser por etapas, pero este mismo año, bueno, ya hicimos la primera etapa, que es un tercer carril en un segmento. Este mismo año emprendemos la siguiente etapa, y nosotros tenemos planes que este siguiente año la zona oriental tendrá su nuevo bulevar. Recientemente, ministro, vimos que se presentó a la Asamblea Legislativa acompañado de sectores estudiantiles, personas adultos mayores y personas con discapacidad, para presentar una propuesta del medio pasaje. Tenemos un sondeo de opinión que ha preparado el equipo de producción de Gente Ve, de cómo la gente ha recibido la noticia de esta propuesta que se encuentra en manos de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Veamos el sondeo de opinión. No, está bien ¿cómo le explico? El desenvolvimiento del gobierno, pues, para la tercera edad y los menores y los estudiantes, pues, que ya saben que tienen un mayor gasto también. Eso es lo mejor que puede haber, porque acuérdese que las personas que tienen alguna discapacidad son desempleados, dependen de otras personas. Los adultos mayores igual, ya llegaron a adultos mayores y nunca fueron empleados, no tienen una pensión que los beneficie, ¿verdad? Solo quedó la pensión aquella que parece que les dan como $50 o no sé, algo así, pero igual los adultos mayores tenemos que cuidar a esas personitas y ver de qué manera les damos mejores beneficios. A la niñez igual, ¿verdad? Porque acordémonos que no todos los salvadoreños gozan de un empleo, y los padres pues a veces no tienen para darles cabal lo del pasaje. Bueno, es bueno para las personas de la tercera edad, discapacitados, estudiantes también me dijo, ¿verdad? Sí, porque de 33 creo que pagarían como 15 sería la mitad. Está bueno porque ayudaría a la economía de esas personas. Sí, eso es positivo, porque la economía del país golpea a los más pobres, y las personas, los estudiantes, las personas, sí sería importante y necesario que se les dé esa media tarifa. Está bien el beneficio, muy bien, está bueno. ¿Vea? Está muy bien, excelente. Pues yo creo que estaría bien, porque hay algunos como estudiantes que no tienen la capacidad de pagar lo que es el pasaje completo, entonces caería bien lo que es a la población estudiantil. Bueno, es evidente, ministro, que la gente ve con buenos ojos esta medida. ¿Cómo avanza en la Asamblea? ¿Tiene usted algún input de si las fracciones Bueno, han pero le voy a apoyado decir algo. Con motivo del inicio del mes patrio, eso es hacer patria. Porque la patria no es un mapa sobre un cartón. La patria no es el suelo inerte ni las piedras. La patria es el pueblo, es la gente, son los seres humanos, son esos adultos mayores, son los jóvenes, son los niños, son las personas que tienen alguna discapacidad. La patria es la población, ese es el corazón latiente de la patria. Y a él
A esa patria es a la que servimos nosotros. Pues hemos llevado a la Asamblea Legislativa, hemos sido escuchados por todos los grupos parlamentarios. Algunos han reaccionado con mucho entusiasmo, respaldando, otros más bien han cuestionado y me dijeron, mire, ministro, ¿y de dónde va a sacar el dinero? ¿Va a pedir aumento presupuestario o no? Y yo le respondí, pues, no vamos a pedir aumento presupuestario para eso, para arrancar no necesitamos. Y entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? De los mismos recursos que han tenido los gobiernos de Arena y todos los gobiernos anteriores, de lo mismo. Hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Sin corrupción se puede. Administrando con devoción, con dedicación y limpiamente los recursos de la gente se puede. Antes no se pudo, pero ahora sí se puede. Vamos a desarrollar de esa manera la primera etapa, abarcando a 3 poblaciones objetivos. Estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato para arrancar, personas adultas mayores, personas que tienen alguna discapacidad para la locomoción, para la movilidad, y en una segunda etapa vamos a escalar el beneficio para las muchachas y muchachos que van a la universidad. ¿Quién está preparado para eso? Se necesita un sistema electrónico, porque ese beneficio no va para las máquinas ni para los empresarios, va para la persona. Y para eso la persona tiene que contar con una tarjeta que le identifique, ¿verdad? Ministro, entiendo que esto va íntimamente relacionado con la implementación de la tarjeta electrónica para todo el sistema. Bueno, sí, efectivamente, porque ¿no? En el pasado se entregaban 70 millones de dólares de los dineros de la gente pobre. Se entregaba para que los empresarios de autobuses modernizaran y dieran el servicio y todo. Cosa que nunca hemos visto. Pero eso no ocurrió, salvo honrosas excepciones, pero no ocurrió, porque el sistema era ineficiente, era oscuro y se corrompió. Además, era equivocado el sistema, porque un subsidio, un beneficio de este tipo debe ser transparente y debe ser incorruptible. ¿Y cuál es la manera? Es que el beneficio debe ir a la persona, al ciudadano, al joven, a la persona con discapacidad, a la persona adulta mayor. A ella debe ir el beneficio, pertenece a ella. Y por eso su tarjeta representa ese beneficio. ¿Y cómo va a controlar usted que efectivamente es así? Bueno, la tarjeta tendrá que ser marcada como debitada, digamos, ¿verdad? Así como las tarjetas de débito. Y habrá un software, un sistema electrónico para controlar, de tal suerte que no pueden llegar como ha sido en el pasado, que alguien decía, mire, yo he tenido una flota de 40 autobuses funcionando, así que deme el subsidio, págueme el subsidio por 40 unidades, aunque solo haya tenido 18 circulando. Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta. Con los dineros del pueblo no se puede seguir haciendo piñata. Por eso nosotros celebramos y felicitamos a la inmensa mayoría, casi el 90% de los empresarios de transporte que han comprendido esto. Para pasar al sistema electrónico, que es una obligación legal, la Asamblea Legislativa dio una ley. Sin embargo, la Asamblea, asumiendo, como debe ser, que estos cambios de cultura y estos sistemas deben ser instalados progresivamente, les dio 3 meses, 90 días, para que cumplieran la ley. De 4.130 unidades, 1.500 se integraron al sistema electrónico, pero el resto no. Y comenzaron a pedir, algunos de ellos, la ampliación. La Asamblea Legislativa dio una nueva ley, un nuevo decreto, porque el anterior ya era irreformable porque había vencido, y les ha dado 90 días más. Esto nos lleva casi a diciembre, noviembre. Pero lo importante es que todos nos vayamos integrando a un sistema transparente y además más eficiente, porque los centavitos que son del pueblo hay que garantizar que se administren honradamente y con efectividad. Pero bueno,
no vamos a esperar el paso del más lento. Ya hay un sistema que está listo, que es el CITRAMS. Entonces, vamos a comenzar otorgando ese beneficio a través de quien esté listo. Y luego, los demás que se vayan integrando al sistema transparente electrónico, entonces, en la medida, dice la ley, que el Estado tenga disponibilidad, capacidad financiera, se irá ampliando el beneficio a otros territorios. Listo, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, ¿qué le parece si hablamos de cómo avanza lo del recurso de inconstitucionalidad que se presentó y que, bueno, la sala lo admitió? Tenemos un sondeo de opinión sobre ese tema, ministro, para que luego en el tercer bloque, hay un tema que se aleja de CITRAMS, pero que esta semana fue aprobado, la semana recién pasada, mejor dicho, fue aprobado por los grupos parlamentarios por unanimidad en la Asamblea Legislativa y tiene que ver con los fondos Yucatán, ¿le parece? Listo, ya regresamos con más. Estamos en Gente de Opiniones conversando con el ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. Amigos y amigas, gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. Ministro, el 12 de agosto los magistrados de la Sala del Constitucional aceptaron un recurso presentado por empresarios del transporte con el objetivo de boicotear evidentemente el funcionamiento de este nuevo sistema. Tenemos una nota sobre ese tema, entiendo. Bueno, no. ¿Cuáles son los argumentos? Entiendo que la sala dio 10 días para que el gobierno presentara los argumentos. Según los empresarios, lo que dicen es que se ha hecho una concesión. Entiendo que es el único de los 9 u 8 argumentos que presentaron, es el único que se aceptó para admitirla, el hecho de que se ha hecho una concesión de un bien público. Bueno, quiero decir que cuando se trata del impulso de políticas públicas, de nuevas políticas públicas como el sistema integrado de transporte del área metropolitana, que como aquí la gente no se terminó de acostumbrar al viejo sistema de autobuses ineficientes, contaminantes, abusadores, pero bueno, se volvió una tradición. Es natural que cuando se incorpora a un nuevo sistema pueden haber dudas, críticas, y las críticas se agradecen, las críticas. Es más, el síntoma de una democracia es la ciudadanía crítica. Nosotros pues, siempre agradecemos las críticas, pero además de las críticas hubo una guerra, hubo embestidas contra el CITRAMS, calumnias, ataques todos los días. Bueno, incluso mancharon buses, ¿no? No, y no solo eso, sí, como se estuvo soliviantando, también hubo piedras que rompieron. Pero bueno, el punto es que esos ataques también se observan y nosotros tenemos la confianza que al final la inmensa mayoría de la población ha ido aceptando las bondades, los beneficios del sistema integrado de transporte del área metropolitana. Hubo incluso, perdón ministro, un rumor de un artefacto explosivo, entiendo. Sí, y ellos han presentado cantidad de recursos, incluso a la misma sala y en otras instancias, y bueno, todos fueron declarados sin lugar, fueron declarados improcedentes. Hay uno que la sala decidió estudiarlo. Y qué bueno, eso es importante. Y es para determinar si esa infraestructura, que es el carril segregado, que es clave para la circulación de los buses articulados, para que cumpla con las normas de accesibilidad universal, para que cumpla con las normas técnicas de los BRT, que son normas estándares internacionales, porque no solo es transporte masivo, sino rápido, cómodo, seguro, lo va a estudiar la Corte. Pero bueno, nosotros no recibimos en la primera etapa una solicitud de información, pero sin que nos pidieran la información, yo envié la información, toda la información que teníamos y el enfoque que teníamos para mejor proveer a los magistrados y que tomen una sabia decisión. Y
Ellos admitieron inmediatamente lo que nosotros enviamos, no obstante que no nos lo habían pedido, y creo que eso es importante. Ellos también requirieron inmediatamente una argumentación a la presidencia de la República. Eso vencía el día lunes, pero el viernes enviamos la información que requerían los magistrados, ampliada incluso. Y no solo eso, yo quiero decir por este medio, lo he dicho por otros medios, en el mismo texto del escrito, es que si nos requieren otra información, toda la información en el Ministerio de Obras Públicas es pública, la documentación toda es pública. Y no obstante que, dado que aquí no tenemos el derecho anglosajón, que es más oral, prima la oralidad, aquí tenemos otro tipo de derecho más escrito, y no obstante que ya presentamos los dos escritos con sus expedientes y todo, pues si nos invitan para ampliar o responder a la información que ellos necesiten, pues nosotros estamos en la disposición también. Pero bueno, ¿cuáles son? Examinémoslo desde varias perspectivas. Vamos a ver, ahí lo que le quería preguntar, ministro, es el hecho de que haya sido admitido el recurso, la demanda, ¿qué implica? Implica que vaya a estudio. Así de sencillo. Digo, porque algunos sectores de los que están interesados en boicotear el sistema estaban celebrando. Sí, nosotros también celebramos de que, en otro sentido, en el buen sentido, de que se va a hacer, esperamos nosotros, un estudio responsable. Eso esperamos, apegado a derecho, apegado a la Constitución y apegado a los intereses del país, apegado a los intereses de la gente, de ese universo de personas que usan los servicios de autobuses y también del resto de automovilistas. Pero examinemos, ¿desde qué perspectiva tenemos que examinar si esto está concesionado o qué? Veámoslo, su carácter, su esencia, ¿es público o no es público? El carril ha sido construido para el servicio de todos los ciudadanos, de toda la familia, de toda la población que viene desde el oriente y que usa autobuses, Allí en lo inmediato son 430,000 salvadoreños que a diario se mueven. Bien, es para ellos. ¿Y qué es esa población? Es el público, es la ciudadanía, es para ellos. En términos generales, ministro, ¿qué porcentaje de la población se moviliza en autobús? Bueno, lo que tengo son las cifras absolutas, ¿verdad? Son 430,000 en esa zona. Y hay que agregar la gente que viene del oriente del país, o sea que puede ser aún mayor. Por eso es que la primera meta de 208 unidades creemos nosotros que va a satisfacer, pero no va a ser suficiente, hay que seguir desarrollando. La idea es ir sustituyendo el viejo sistema anacrónico de buses que se vuelven chatarra, que son contaminantes, etcétera, por este nuevo sistema más confortable, y la idea es que las nuevas generaciones de buses articulados que van a venir van a ser superiores. Cada vez progresivamente irá mejorando el sistema. Pero bien, el carácter es público, porque los que circulan allí es el público que usa autobuses. También circulan allí cuerpos de bomberos, circulan los organismos de socorro, Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento, la policía. Ese es el corredor de desplazamiento rápido, de reacción inmediata de la Policía Nacional Civil. Y cualquier ciudadano, si usted que me escucha, tiene una emergencia, una señora que va embarazada, que va a dar a luz, para eso es el carril. Pero bueno, es un principio ordenador para las personas que van en automóvil, ¿verdad? ¿Qué queda? Quedan los otros 2 carriles a un lado y 2 carriles al otro, y el bulevar adyacente que hemos iniciado a construir. De esa manera se tutela los derechos de todos. Pero bueno, es sobre el carácter público. Veamos la propiedad.
¿De quién es la propiedad? La propiedad es del Estado, tanto del carril, de las estaciones, como de la terminal. Propiedad del Estado, inalienable. Y gracias a Dios que no están los privatizadores, ¿verdad? Si no, habría que dar una batalla. Entonces la propiedad es del Estado. ¿Qué otra? Bueno, examinemos la administración. ¿Se ha concesionado la administración? No. Ahí quien regla las cosas, quien reglamenta, quien dispone, quien controla, quien determina qué tipo de unidades, los horarios, etcétera, el uso de las estaciones, de todo el sistema. Lo administran las autoridades correspondientes que están en el Viceministerio de Transporte. Es decir, el Estado controla, administra, dispone. Entonces, desde cualquier ángulo que se examine, no tiene ningún fundamento. Es claro, pero y el grupo que fue a presentarlo, donde andan políticos incluso de Arena, ¿verdad? Que algunos no son empresarios, otros sí, ¿verdad? Son empresarios del pasado, representan el pasado. Ellos dijeron, no, pero si esto no resulta, nosotros vamos a seguir presentando. O sea, el asunto es que es una campaña tanto política, pero sobre todo se quieren seguir lucrando del sistema de buses chatarra. Ministro, tenemos también un sondeo de opinión sobre este tema, porque la ciudadanía obviamente ha estado atenta a las noticias, a lo que se dice, y obviamente tienen preocupación. Veamos qué dice la gente sobre este recurso admitido por la sala. Pero yo siento de que aquí como que hay un tira y encoge entre el viejo sistema de transporte y el nuevo. Entonces es lógico que tengan que protestar, porque prácticamente poco por poco a ellos los van a ir dejando afuera y solo se van a quedar los nuevos empresarios que están con el gobierno en este Citran. Excelente, seguro, rápido, oportuno. Sí, me gusta el servicio que están prestando, ya que las experiencias en el servicio público que ha tenido ha sido mala. Uno ha estado a punto de caerse, por ejemplo, ahora en la mañana que iba para el hospital, el bus no esperó a que yo me subiera, las 52, me tuve que guindar del bus y el bus arrancó y yo guindada. Y ellos no esperan a que uno se suba, que uno se baje, o sea, son personas las que andan conduciendo, ¿va? Y las otras experiencias que uno tiene en los otros transportes, sí, les falta mucha educación a las personas que andan conduciendo. Que se elimine no, sin embargo, estamos en un país, en un estado constitucional de derecho, donde todo se debe de hacer conforme a la Constitución. Si la sala determina que se ha cometido alguna inconstitucionalidad, la sala como el tribunal máximo sobre el aspecto constitucional resolvería y ahí es la resolución que dé la sala, hay que acatarla, ¿va? De conformidad a la ley. La verdad no, yo creo que es un buen servicio y bueno, cada quien tiene derecho a dar su opinión, pero creo que es un buen servicio y no estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Nosotros lo usamos muchas veces que venimos acá desde San Vicente, ¿verdad? Y está muy bien, lo felicitamos. La gente que opina mal es porque no sabe agradecer que el país está mejorando, ¿verdad? ¿Y qué opina usted que algunos empresarios, pretendan que se elimine este servicio? Han puesto un recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué opinaría usted que se elimine el servicio? No, tal vez ellos porque es competencia, ¿verdad? Y hay que entenderlos a ellos también, porque ellos también necesitan ganar y quizás piensan que están ganando menos, pero es opinión de ellos, ¿verdad? Y no sabemos por qué razón lo hacen, pero le damos gracias a Dios porque nosotros podemos utilizarlo bien. Ministro, ¿qué opinión le merecen el sondeo, lo que dice la gente? Se acabó el maltrato a los ciudadanos, se acabó el maltrato a los niños, se acabó el maltrato a las personas de la tercera edad, se acabó el maltrato a las mujeres y a las señoras, porque este es un sistema más humanizado, donde el sistema de pilotos, de conductores, ha sido sometido a una estricta selección, a un filtro, tanto a un filtro de seguridad muy estricto, como a un filtro de profesionalismo
pero además han sido sometidos a academia, a educación o reeducación, a entrenamiento. ¿En qué? En relaciones humanas, en calidez en el servicio al ciudadano. Por supuesto que otros quisieran que volviera la ley de la selva, el maltrato. Este es un principio ordenador. Vaya, vamos a ver, casi todo el año ha estado funcionando el CITRAMS, desde la prueba piloto hasta ahora. Hasta este día no ha habido un crimen dentro del CITRAMS, no ha habido un crimen dentro del CITRAMS, pero los que quieren que todo salga mal, hombre, quisieran que ahí hubiera sangre. Entonces, y por eso esos tambores de guerra todos los días atacando, tratando de hundir al CITRAM, embistiéndolo, calumniándolo, injuriándolo, pero solo la mentira y la calumnia necesita de los poderes fácticos. La verdad se sostiene sola. Esa es la verdad. Esa es la patria hablando, la patria sencilla. Por eso nosotros esperamos que la Sala de lo Constitucional va a dar un fallo, eso esperamos, conforme a derecho, conforme a justicia, conforme a verdad y conforme a moralidad. Nos referimos a la moralidad pública. Perfecto, ministro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le decía que tenemos otro tema, el tema del préstamo que aprobó. Bueno, prácticamente es una donación que aprobó para varios proyectos la Asamblea Legislativa. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Estamos en Gente Ve Opiniones. Gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando con el ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. El pasado jueves, ministro, la Asamblea Legislativa aprobó el préstamo de varios proyectos financiados en gran parte por una donación del gobierno mexicano y otra parte que entiendo es un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿En qué se va a invertir este financiamiento? Bueno, en realidad es un decreto que va a tener dos componentes. Un componente es la donación total del puente Anguiatú. Una donación al Ministerio de Obras Públicas. Y el otro componente es una donación del 50%. O sea que es mayoritariamente donación. El otro 50% es un crédito, pero es la tasa LIBOR. Y en cuanto a comisiones, sí tiene una de una sola vez, que es 1/4 de un 1% por una vez. 0.25. Sí, por una vez. Estamos hablando de una donación neta, total, de $66 millones, donado para nuestro país, donado al Ministerio de Obras Públicas para que haga obras que ya voy a explicar. Eso denota un nivel de confianza en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y en la gestión que hoy se hace a obras públicas. Hace 8 años, cuando nosotros entramos hace 7 años, el MOP no era sujeto de donaciones, de ese tipo de cosas. Bueno, el país en general tampoco, ¿verdad? Sí, pero bueno, se había recibido una antes que se administró en costales, ¿verdad? Que fueron los 20 millones de Taiwán. De Taiwán, exacto. Pero en general, el Ministerio de Obras Públicas no recibía donaciones por la corrupción endémica que había en aquella época, no solo en el MOP, sino en otros gobiernos. Ahora el Ministerio está recibiendo estos 66 millones de donación. Es más, quiero decirle que como rendición de cuentas debo informar como primicia que el Ministerio de Obra Pública, con apoyo de cooperación también, que vamos a informar oportunamente y que agradecemos, está publicando al país la memoria de la cooperación externa para el Ministerio de Obras Públicas. Eso es importante. Esto arranca en aquella época con la donación de la maquinaria, porque cuando estaban los gobiernos de Arena, sacaron del Ministerio de Obras Públicas con aquella ambición privatizadora, desmantelaron el MOP, desmantelaron la duda, pero lo más grave es que sacaron
como 667 máquinas pesadas del MOP, y cuando nos pegó el IDA necesitábamos esa maquinaria. ¿Y dónde estaban? Los areneros la habían pasado para ISDEM, una parte de maquinaria buena, y allí la declararon chatarra y la remataron. Dicen que les dieron $2 millones. Habrá que checar eso. ¿Qué pasó con esa? Pero el punto es que nosotros recibimos de parte del gobierno del Japón, a través de JICA, su agencia de cooperación, una generosa donación de maquinaria, como 150 millones de yens, que son cerca de $18 millones. No en dinero, sino en equipo. Ahora, ministro, un detalle a apuntar es que teníamos días de no ver aprobaciones en la Asamblea Legislativa de este tipo de proyectos de forma unánime, 76 votos a favor, si no me equivoco. Sí, eso es un dato muy importante para el país, porque en El Salvador no solo hay que construir puentes. Yo me reuní con representantes de diversos grupos parlamentarios, incluyendo del Grupo Arena, y yo les entregué una copia de los 83 puentes nuevos que ha construido esta gestión nuestra. 83, la más grande operación, aparte de la cantidad de puentes que hemos reparado. 83. Pero en El Salvador no solo hay que construir puentes físicos. Aquí hay que construir sólidos puentes entre los distintos sectores políticos, sociales y económicos. Sólidos puentes. Entre más abismal y profunda es la diferencia, más sólidos deben ser los puentes. Nadie debe abdicar de sus principios. Nadie debe declinar de sus visiones, de sus credos, de sus valores. Nadie. Pero si en un país hay 100 temas de país, 100 temas de agenda nacional, no es posible que en los 100 temas estemos en desacuerdo. Eso realmente se vuelve un poco apátrida, es desinteligente. Está bien que en 80 no estemos de acuerdo, pero busquemos 20. Está bien que en 90 no estemos de acuerdo, tengamos desacuerdos de paz, pero busquemos 10, y si no 5, y si no 4, 3. El tema seguridad pública, ese es un tema que es realmente vergonzoso que se esté utilizando políticamente, especulando con el sufrimiento de la gente. Ese es un tema que debería de unirnos a todos, sinceramente. El tema de educación. ¿Por qué negar préstamos para educación? El tema salud. ¿Por qué bloquear préstamos para salud? Para hospitales. Pero en este caso, quiero decirle, nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa, presentamos en la Comisión de Obras Públicas la información que nos requirieron, presentamos en la Comisión de Hacienda la información que nos requirieron, fuimos a la Asamblea Legislativa después a directivos y representantes de las fracciones, les dimos toda la información por escrito, todo el expediente, e invitamos a los grupos parlamentarios a que nos visitaran o nos invitaran a ofrecer la información. Eso hemos hecho. Realmente sería una irracionalidad oponerse a donaciones que vienen al país, ¿verdad? Limpias, que no hay negociados bajo la mesa, no hay condicionalidades espurias al país. ¿Y cuáles son las obras? Bueno, y el impacto. El mayor volumen de intercambio económico en Centroamérica es entre Guatemala y El Salvador. Es nuestro principal socio económico, ¿no? Y estas es para dos obras estratégicas. Uno, la donación para el puente Anguiatú, que es por donde sale la mayor parte de nuestras exportaciones. Eso genera empleo, genera divisas para el país, reactiva tejido industrial, etcétera, y comercial. También para construir un nuevo puente en La Chadura, el puente Arce, que es fundamental, une nuestros puertos con otros puertos, etcétera. Y para
terminar de construir la autopista al Puerto de la Libertad y un moderno bypass, ¿verdad?, para desahogar el Puerto de la Libertad. ¿Al servicio de quién? De la gente. Nosotros necesitamos relanzar ese puerto para que ese puerto gane el principal liderazgo turístico en esta zona del Pacífico. ¿Eso es malo o es bueno? Es bueno. Y nosotros hemos ofrecido toda la información y hemos ido, yo personalmente, hemos ido a agradecer a los grupos parlamentarios que hayan votado. En realidad fueron 76 votos, no 84, pero hay de todos los grupos parlamentarios. Creo que eso es bueno. Eso significa que podemos construir consensos. ¿En base a qué? En base a la transparencia y en base a los intereses del país. Ministro, para cerrar me gustaría una reflexión suya en torno a este mes en que le celebramos a la patria, en que nos sentimos orgullosos de ser hijos del Salvador y bueno, que sirve para reflexionar justamente sobre qué significa ser salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, construir patria es esto. Servir a la patria desde donde estemos. Servir a nuestra sociedad, a nuestra población. Comprender que el mundo, el primate, fracasó en intentar construir y desarrollar, construir prosperidad a partir de sociedades fundadas en la desconfianza. Las sociedades prósperas, fuertes, se construyen sobre sólidas bases de confianza. Eso no significa algo idílico, candoroso, no. Eso significa asumir las diferencias y entender que con nuestras diferencias, eso es la patria. Una patria en donde deben coexistir armónicamente todas las diferencias. Las diferencias son una riqueza del país. Me refiero a las diferencias de visión, de credo, no a las desigualdades, ¿verdad? Y lo que necesitamos es que las diferencias nos enriquezcan, que las diferencias nos impulsen hacia el futuro, que las diferencias no se utilicen para bloquear el desarrollo del país. Entonces, eso creo que es el mayor servicio a la patria, es construir futuro y servir con honestidad, con buena fe y sin corrupción se puede. Pero si usted está corrupto del alma o corrompido del alma, como se dice, es difícil. Entonces hay que construir conciencia de país, conciencia de patria. La patria es eso. Listo, ministro, muchas gracias. Vamos a seguirle midiendo el pulso a cómo se desarrolla el CITRAMS y otros temas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación esta noche. No, a Gente Ve, muchas gracias y sobre todo a la teleaudiencia, muchas gracias por la atención y sobre todo la paciencia que me han tenido. Amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gente Ve porque les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.